Este es el exjugador de Vélez, equipo de la Argentina, que lo vio nacer. Allí va a buscarla para la academia otra vez Gustavo Bou. Doble, triple, marca para él. Va para Fernando Fernández, un rebote, insiste Fernández. Salva Grimi. El saque de costado para Guaraní. Palau en retroceso con Maldonado. Ocampo. Allí va como conductor, toca Ocampo para Julián Benítez. Se manda Julián Benítez, espera Santander. Benítez al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Julián Benítez. ¡Qué golazo! ¡Qué inspiración! ¿Y en qué momento? 40 minutos del segundo tiempo. Benítez, el autor del gol. Guaraní 1, Racing 0 en Asunción. Y dio fruto esa paciencia. El equipo nunca abandonó ese guión. Aquí va Racing, que había cerrado y había estado bastante acertado en el partido que se estaba dando, concediendo la iniciativa y tapando todos los huecos posibles. Esta era una posibilidad, la del remate desde afuera. Sacó la pelota de Cerro y despachó un remate inmejorable. Hablen ahora, dice Cubero, ¿no? Sí. El gesto para uno de los hinchas de atrás que lo estaba hostigando durante todo el partido. Había que saber esperar. A ver qué sanción hay para el jugador de Guaraní. Queda revolcándose de dolor Pillud. Amarilla para el goleador de la noche. Es el tercer amonestado en Guaraní. El empuje de la Cruz otra vez. El centro directo. Esperaba Santander. Salva Cabral. Piden un golpe de Grimi. Piden penal. Ocampo con un jugador en el piso. Allí va Ocampo. Le quedó un poco atrás. Bartomeus. Se impone el centro. Ahora sí. Estamos en el último minuto de este encuentro de ida. Cuartos de final de la Copa Bridgestone Libertadores. 1-0 Guaraní. Gol de Julián Benítez. Allí va Juan Aguilar. Palau la pide Santander. Marcado por Grimi. La aguanta Santander. Busca el córner. Y lo consiguió. Tiro de esquina para Guaraní en la última de la noche. El codazo de Grimi. Ahí lo vemos. Qué riesgo corrió Grimi, Sí, ya lo creo. El tiro de esquina que va a ejecutar Aguilar. Espera Santander. Viene el centro muy bajo. La dejaba correr Cáceres. Bombazo de la Cruz. Sacará Saja, pero el árbitro ya lo termina. Guaraní y un triunfo valiosísimo. Derrotó a Racing 1-0 con el gol de Julián Benítez. Les recuerdo que se fue expulsado Lolo en Racing cuando iban 41 minutos de la primera parte. Ganó Guaraní, pero no hay nada decidido todavía. Hay que esperar el desquite en Avellaneda, donde es local Racing. Por supuesto. Claro que hay cuestiones. El gol de diferencia. El gol que no hizo Racing en este partido. Pero sobre todo que hay posibilidades intactas para los dos. Porque Racing es capaz de tener una buena producción en el futuro. El partido tuvo un antes y un después. La bisagra fue la expulsión de Lolo. No cambiaron demasiado los argumentos ni el guión del partido porque Racing eligió defender abajo, pero claro que eso mermó un poco la capacidad ofensiva. Tuvo que apelar a un gran Bou y Guaraní con toque, con paciencia, con un fútbol que lo tiene bien interiorizado, ganó el partido por su búsqueda, por la cantidad de veces que lo buscó y por cómo lo hizo, aunque parecía que Racing se llevaba el partido adelante, porque también en ese partido que aceptó jugar había defendido bien ese 0-0.